La irregular superficie de Europa 742 se extendía interminablemente bajo la nave de reconocimiento, sus oscuras llanuras cristalinas reflejando la luz de 3 lunas. La arqueóloga jefe Benray apretó el rostro contra el domo de observación, sus escamas iridiscentes brillando de emoción mientras rastreaba la firma de energía que había traído a su equipo a través de 17 sistemas estelares. «Hay algo diferente en esta», dijo. Sus tentáculos auxiliares temblaban de anticipación. «El patrón no coincide con ninguna ruina humana conocida que hayamos catalogado». Su asistente Krell Tet manipulaba los sensores de la nave con sus 4 extremidades superiores mientras mantenía las inferiores firmemente sujetas a su arnés de seguridad. La firma de energía es imposiblemente limpia para algo que se supone que tiene más de 5 siglos. Si no supiera más, diría que todavía se mantiene. Un viento amargo aullaba a través de las llanuras cristalinas mientras su nave aterrizaba cerca de la fuente de las lecturas. El lugar parecía poco notable al principio, solo otra grieta en la superficie de la luna. Pero a medida que el equipo de Benray desplegaba su equipo de escaneo, la verdadera escala de lo que yacía debajo comenzó a emerger. «Es una instalación», anunció Krell, su voz tensa por la incredulidad. «Enterrada bajo 2 kilómetros de cristal, y está encendida. No es energía residual, no son ecos, está realmente encendida». Benray sintió que su saco de garganta se expandía con la emoción, una reacción biológica que no había experimentado desde su primer gran descubrimiento décadas atrás. «Inicien los procedimientos de excavación, protocolos de contención completos. Si hay tecnología humana activa ahí abajo, debemos ser cuidadosos». Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino de actividad mientras sus drones de excavación tallaban el cristal, siguiendo el contorno expansivo de lo que era claramente una estructura artificial. La capa exterior de la instalación estaba compuesta de materiales que aún desafiaban a sus equipos de escaneo más avanzados. Otro testimonio de la perdida destreza tecnológica de la humanidad. Al 4.º día, encontraron la entrada. «No está rota ni deteriorada», señaló Benray mientras estudiaba la enorme puerta. «Está sellada deliberadamente». La puerta no tenía ningún panel de control o punto de acceso obvio, solo un simple patrón geométrico grabado en su superficie. 3 círculos entrelazados dispuestos en un triángulo. Los drones de análisis de Krell pululaban alrededor de la puerta, recopilando datos. «El patrón parece ser más que decorativo. Hay un complejo campo electromagnético incrustado en él. Podría ser algún tipo de cerradura o sistema de seguridad». Antes de que Benray pudiera responder, el patrón comenzó a brillar. Un suave zumbido llenó el aire y la enorme puerta comenzó a moverse, deslizándose para abrirse con una suavidad imposible. El equipo retrocedió apresuradamente, sus campos protectores activándose automáticamente. La entrada reveló un largo corredor que no mostraba signos de edad o deterioro. Las luces parpadearon a lo largo de su extensión, como si despertaran de un largo sueño. El aire que salió era limpio y procesado, no la atmósfera viciada que esperaban de una ruina antigua. «Por la primera luz», susurró Krell Tet, con sus 4 ojos bien abiertos. «Esta instalación no está abandonada. Ha estado esperando». Procedieron con cuidado, sus sensores sondeando cada metro antes de avanzar. El corredor los llevó más adentro de la instalación, cada nueva cámara desafiando su comprensión de las capacidades humanas. Encontraron laboratorios llenos de equipos que aún zumbaban con energía, almacenes que contenían materiales que no deberían haber sobrevivido a siglos de abandono y centros de datos que cobraban vida a su paso. Pero fue lo que encontraron en la cámara central lo que lo cambió todo. La habitación era circular, sus paredes revestidas con cápsulas de estasis diferentes a todo lo que figuraba en sus registros arqueológicos. La mayoría estaban vacías, su contenido desaparecido hace mucho tiempo. Pero en el centro había una sola cápsula ocupada, su superficie brillando como si hubiera sido pulida ayer. Dentro, claramente visible a través de la cubierta transparente, había una figura humana encerrada en lo que parecía ser un traje de combate de diseño extraordinario. «Femenina. Basado en nuestros registros históricos», señaló Benray, estudiando la figura con intensa fascinación.
El diseño del traje no coincide con ninguna unidad militar humana conocida que hayamos documentado. Extendió la mano para tocar la superficie de la cápsula, pero se detuvo en seco cuando sus sensores emitieron una advertencia. La firma de energía de la cápsula había cambiado. Donde antes había sido un zumbido constante, casi indetectable, ahora pulsaba con una fuerza creciente. La figura humana permanecía inmóvil, pero algo había cambiado. Algo había respondido a su presencia. La voz de Krell-Tet tembló mientras leía los datos del sensor. Jefa, los sistemas internos de la cápsula se están activando. Están iniciando algún tipo de secuencia de reanimación. Imposible, susurró Ben-Ray, pero podía ver que estaba sucediendo. El color estaba volviendo al rostro de la humana. La superficie del traje comenzó a ondular con patrones de luz que danzaban sobre su piel metálica. Entonces los ojos de la humana se abrieron. No eran los ojos apagados y sin vida de un cadáver preservado. Eran agudos, alerta y completamente conscientes. Esos ojos se fijaron en Ben-Ray con una intensidad que hizo que sus escamas se ondularan con un miedo instintivo. Los labios de la humana se curvaron en una leve sonrisa, y aunque ningún sonido podía atravesar la superficie sellada de la cápsula, Ben-Ray pudo leer las palabras que se formaban. Justo a tiempo. La superficie de la cápsula se calentó bajo los sensores de Ben-Ray mientras las señales de advertencia llenaban la cámara. Maquinaria antigua cobró vida, respondiendo a protocolos escritos siglos antes de que naciera cualquier miembro del equipo de investigación. Los ojos de la humana nunca dejaron a Ben-Ray, siguiendo sus movimientos con una precisión inquietante. Campos de contención, gritó Krell-Tet, sus tentáculos retorciéndose de ansiedad. Necesitamos. El sello de la cápsula se rompió con un suave siseo, cortando sus palabras. El vapor salió en suaves olas mientras la cubierta se levantaba, y la humana se sentó con una gracia fluida que desafiaba su larga hibernación. Su traje de combate ondulaba como metal líquido, ajustándose a sus movimientos. Por favor, dijo la humana en perfecto galáctico moderno, su voz sin ningún indicio de desuso. Bajen sus campos defensivos. Son innecesarios y, francamente, no ayudarían si quisiera hacerles daño. Ben-Ray sintió que su saco de garganta se contraía con una mezcla de miedo y fascinación. Hablas nuestro idioma. Tú. Estabas consciente durante la estasis. Teniente Sarachén, Fuerza de Defensa de la Tierra, División de Proyectos Especiales, respondió la humana, balanceando las piernas sobre él. Borde de la cápsula. Y sí, estaba consciente. La interfaz neuronal del traje mantuvo mi mente activa mientras mi cuerpo dormía. He tenido siglos para estudiar su civilización a través de sus propias transmisiones. El equipo de escaneo de Krell zumbaba frenéticamente. Imposible. Solo los requisitos de energía para una conciencia a tan largo plazo serían astronómicos. Según sus estándares, terminó Sara por él. Y sin embargo, aquí estoy. Se puso de pie, el traje adaptándose a sus movimientos como una segunda piel. Usted es la Ben-Ray mencionada en las revistas de arqueología. ¿Correcto? Su trabajo sobre artefactos humanos es interesante. Interpretaciones creativas, aunque no del todo precisas. La curiosidad científica de Ben-Ray comenzó a superar su miedo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué dejar a un solo humano en estasis durante siglos? Sara caminó hacia una de las paredes de la cámara, colocando la mano contra su superficie. Las pantallas cobraron vida, mostrando cartas estelares y flujos de datos que hicieron que los tentáculos auxiliares de Ben-Ray se retorcieran de confusión. No soy la única, dijo Sara en voz baja. Solo soy la primera que encontraron. Estamos esparcidos por la galaxia, esperando en puntos estratégicos clave. Esta instalación es simplemente un nodo en una vasta red. ¿Una red con qué propósito?, exigió Krell-Tet, su miedo dando paso a la indignación. La especie humana abandonó este sector del espacio hace siglos. Sus mundos están muertos o colonizados por otros. La risa de Sara fue suave, pero no tenía humor. ¿Eso es lo que creen? ¿Que abandonamos nuestros hogares, que huimos presas del pánico? Se volvió para enfrentarlos,
la superficie de su traje reflejando las luces de la cámara como aceite sobre el agua. Permítame contarles sobre la Operación Caída Estelar, y por qué el mayor logro de la humanidad fue convencer a la galaxia de que habíamos fracasado. Las pantallas a su alrededor cambiaron, mostrando imágenes que hicieron que ambos alienígenas retrocedieran en estado de shock. Bases ocultas bajo las superficies de mundos supuestamente muertos. Flotas masivas ocultas en bolsas dimensionales. Tecnologías que violaban lo que creían posible. La humanidad no huyó, continuó Sara, su voz cargada con el peso de los siglos. Ejecutamos la retirada estratégica más grande en la historia galáctica. Porque vimos que algo se acercaba, algo que hizo que ocultar toda nuestra civilización pareciera una opción razonable. La mente científica de Benray corrió con las implicaciones. ¿Qué podría ser tan amenazante que? Una nueva alarma resonó en la cámara, pero esta provenía de los sistemas de su nave. Las extremidades superiores de Krelt danzaron sobre su consola portátil. Jefa, estamos detectando firmas de energía masivas. Están por todas partes. Cientos de instalaciones como esta, todas activándose simultáneamente en todo el sector. La expresión de Sara se volvió sombría. Es temprano. Estimamos que teníamos al menos otro siglo. Pero se movió hacia la consola central, sus dedos volando sobre controles que respondían ansiosamente a su toque. Su descubrimiento de esta instalación no fue un accidente, Benray. Hemos estado guiando a su equipo de investigación durante años, empujándolos hacia este momento. Porque necesitábamos a los mejores sinarqueólogos de la galaxia cuando llegara el momento. ¿Llegara para qué?, preguntó Benray, aunque parte de ella ya sabía la respuesta. Para ayudarnos a salvar a todos, respondió Sara mientras la instalación a su alrededor vibraba con un poder que despertaba. La amenaza que detectamos hace siglos ha llegado antes de lo previsto. Y ahora necesitamos su ayuda para activar el resto de la red. Porque la humanidad no pasó 5 siglos escondiéndose. Los pasó preparándose. Y ustedes acaban de convertirse en parte del plan de contingencia de la humanidad. Las pantallas de la cámara se llenaron de nuevos datos, mostrando una enorme masa oscura moviéndose a través del espacio profundo, más grande que cualquier fenómeno natural que hubieran registrado. Y detrás de ella, apareciendo de sus propios bolsillos ocultos de espacio-tiempo, llegaron las primeras naves de la flota humana largamente oculta. Sus diseños eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto antes. Ahora, dijo Sara, sus ojos reflejando la luz de las estrellas que despertaban. Comenzamos. El centro de mando de la nave de investigación nunca se había sentido tan abarrotado. El equipo de Benray se apiñaba alrededor de sus pantallas mientras Sara Chen estaba en el centro, su traje de combate reflejando los mapas estelares holográficos que danzaban en el aire. La instalación debajo de ellos continuaba su secuencia de despertar, enviando pulsos de energía al espacio profundo. Hace 5 siglos, comenzó Sara, manipulando el mapa estelar con gestos practicados. Los conjuntos de sensores de espacio profundo de la Tierra detectaron una anomalía. Al principio, pensamos que era un mal funcionamiento del sensor. El holograma se acercó a una región del espacio aparentemente vacía, luego se resolvió para mostrar algo que desafiaba la comprensión, una masa de oscuridad que se movía con un propósito. La llamamos la marea del vacío, continuó. Existe parcialmente en el espacio normal y parcialmente en otro lugar. Nuestros mejores científicos teorizaron que era un remanente de la formación del universo, un filtro cósmico que periódicamente barre las galaxias, consumiendo todo a su paso. Los ojos auxiliares de Krelt se entrecerraron. Si tal cosa existiera, seguramente nuestros propios científicos sabrían. Sus sistemas de detección se basan en principios que asumen un espacio-tiempo normal, interrumpió Sara. Solo lo encontramos porque estábamos experimentando con física dimensional que sus consejos científicos habían considerado demasiado peligrosa para seguir. Cuando intentamos advertir a la Asamblea Galáctica, desestimaron nuestros hallazgos. Algunos incluso sugirieron que intentábamos justificar una investigación ilegal. El holograma cambió, mostrando la Tierra como había sido hace 5 siglos. Hicimos los cálculos miles de veces.
La marea del vacío alcanzaría nuestra galaxia en 600 años. Teníamos tiempo, pero no suficiente para convencer a otros o desarrollar contramedidas a través de los canales oficiales. Así que la humanidad tomó una decisión. Ben-Ray observó cómo la simulación mostraba naves humanas evacuando sus mundos, poblaciones aparentemente huyendo en pánico. El gran éxodo. Todo fue una puesta en escena. Sara sonrió sombríamente. El mayor engaño de la historia galáctica. Mientras todos pensaban que estábamos huyendo, en realidad estábamos implementando un plan cuidadosamente orquestado. Cada colonia abandonada se convirtió en una estación de investigación oculta. Cada flota perdida en realidad se trasladó a áreas de preparación secretas. Usamos nuestra reputación de innovación temeraria a nuestro favor. ¿Quién buscaría tecnología avanzada en regiones consideradas demasiado peligrosas para habitar? Aparecieron nuevas imágenes. Ciudades subterráneas masivas, estaciones espaciales ocultas en bolsas dimensionales, astilleros construidos dentro de gigantes gaseosos. La escala del engaño era impresionante. Pero, ¿por qué mantener el engaño durante tanto tiempo?, exigió Krell. Seguramente después de algunas generaciones. Porque necesitábamos un secreto absoluto, respondió Sara. Las tecnologías que hemos desarrollado no solo habrían sido prohibidas. Su mera existencia habría causado pánico. Tuvimos que eliminarnos por completo de la ecuación, convertirnos en un cuento con moraleja en lugar de una amenaza presente. Los sensores de la nave de repente emitieron una advertencia. En la pantalla principal, las lecturas de energía se dispararon en múltiples sectores. La expresión de Sara se volvió sombría. Está sucediendo más rápido de lo que proyectamos. Los patrones de movimiento de la marea del vacío han cambiado. Ben-Ray se movió a su consola principal, sus tentáculos trabajando múltiples controles simultáneamente. Estas lecturas no se parecen a nada en nuestros registros. El espacio entre las estrellas se está retorciendo. Ese es su patrón de alimentación, explicó Sara. Interrumpe el propio espacio-tiempo, rompiendo las barreras entre dimensiones. Cualquier cosa atrapada en su camino no solo se destruye, se borra de la existencia misma. ¿Cómo puede alguien luchar contra algo así?, susurró Krell. El traje de Sara onduló con patrones de luz mientras interactuaba con los sistemas de la nave, volviendo su propia naturaleza en su contra. Esas instalaciones que detectaron despertando no son solo bases o estaciones de investigación. Son nodos en una red que abarca toda la galaxia, diseñada para generar un tipo muy específico de resonancia dimensional. El holograma se alejó, mostrando cientos de puntos de luz activándose en toda la galaxia. Durante 5 siglos, la humanidad ha estado construyendo una trampa. Pero necesitamos ayuda para activarla. La experiencia de su gente en sinarqueología no solo es útil. Es esencial. Entienden los principios de las tecnologías antiguas de maneras que nosotros nunca podríamos. ¿Y qué necesitan exactamente que hagamos?, preguntó Ben-Ray, su curiosidad científica totalmente comprometida a pesar de sus temores persistentes. Los ojos de Sara brillaron. Ayúdenos a activar el resto de la red. Su conocimiento combinado con nuestra tecnología. Es nuestra mejor oportunidad de salvar no solo a la humanidad, no solo a su gente, sino a todas las especies de la galaxia. Las computadoras de la nave sonaron mientras nuevos datos llegaban. Más instalaciones estaban despertando, y con ellas más humanos emergían de la estasis. Pero las lecturas del espacio profundo mostraban que la marea del vacío se aceleraba, atraída quizás por la misma red diseñada para atraparla. Tenemos que tomar una decisión, dijo Sara en voz baja. Pueden alertar a sus autoridades, pasar un tiempo precioso tratando de convencerlos de la amenaza mientras la burocracia avanza lentamente. O hizo un gesto hacia la instalación de abajo, donde las máquinas antiguas zumbaban con un propósito. Pueden ayudarnos a terminar lo que empezamos hace siglos. Ben-Ray miró a su equipo, viendo la misma mezcla de miedo y determinación en sus ojos. Hace 5 siglos, la humanidad había elegido convertirse en leyenda en lugar de permanecer como testigos ineficaces del apocalipsis. Ahora, a medida que se acercaba la oscuridad,
Era hora de que otros tomaran su propia decisión. Díganos qué necesita, dijo Benray, sus escamas cambiando a azules profundos de resolución. Es hora de que escribamos un poco de nuestra propia historia. El tiempo se convirtió en un borrón de actividad frenética a bordo de la nave de investigación de Benray. Los pasillos de la nave resonaban con el sonido de pies corriendo y comunicaciones urgentes mientras su equipo se coordinaba con otras naves de investigación en todo el sector. Cada hora traía informes de nuevas instalaciones despertando, más humanos emergiendo de la estasis y lecturas cada vez más inquietantes del espacio profundo. Los patrones de resonancia cuántica se están desestabilizando más rápido de lo previsto, explicó Sara, sus dedos danzando sobre controles holográficos. Había convertido parte de la bodega de carga de la nave en un centro de comando de emergencia donde convergían flujos de datos de cientos de instalaciones que despertaban. La marea del vacío está reaccionando a la activación de la red. Se está adaptando. Los drones de análisis de Krelt pululaban alrededor de un flujo de datos particularmente complejo. Estas firmas de energía son similares a los patrones que encontramos en ruinas antiguas de toda la galaxia. No solo ruinas humanas, sino las de especies que desaparecieron hace millones de años. Porque se enfrentaron a esto antes, dijo Sara en voz baja. La marea del vacío no es solo un fenómeno natural. Es un filtro cósmico que prueba cada galaxia que encuentra. Esas civilizaciones antiguas no solo desaparecieron, fallaron la prueba. Los tentáculos de Benray se enroscaron con tensión mientras estudiaba las lecturas del sensor. Pero la humanidad encontró su investigación, ¿no es así? Oculta en esas ruinas que hemos estado estudiando todos estos años. Sara asintió. Fragmentos, piezas de un rompecabezas esparcidas a través del tiempo. Cada civilización desaparecida descubrió un poco más sobre la naturaleza de la marea, dejó pistas en su tecnología. Pasamos siglos reuniendo esas piezas, aprendiendo de sus fracasos. Por eso necesitábamos arqueólogos como ustedes. Han pasado generaciones entendiendo cómo funcionaban estas tecnologías antiguas. La nave se estremeció cuando otra ola de distorsión espacial barrió el sector. En la pantalla principal, el acercamiento de la marea del vacío era visible ahora, una vasta oscuridad que curvaba la luz de las estrellas a su alrededor, creciendo con cada momento que pasaba. Necesitamos acelerar la secuencia de activación, anunció Sara, su traje de combate pulsando con patrones urgentes. Krell-Tet, su análisis de los antiguos sistemas de distribución de energía. Podrían modificarse para manejar un aumento repentino. Los 4 ojos del científico alienígena parpadearon en rápida sucesión. Teóricamente, sí, pero el estrés en la red sería menos catastrófico que dejar que la marea alcance su máxima fuerza, terminó Sara. Abrió una nueva serie de proyecciones. Miren estas lecturas. No solo se acerca más rápido. Está creciendo. Aprendiendo. Cada instalación que activamos la hace más fuerte, más enfocada. Necesitamos activar la trampa antes de que se vuelva demasiado poderosa para contenerla. Benray se movió a la consola central, su entrenamiento científico luchando con el instinto de precaución que había definido su carrera. El riesgo de fallo de la red sería significativo. Si incluso un nodo se cae durante el aumento. Entonces lo perdemos todo, reconoció Sara. Pero nos quedamos sin opciones. La marea nunca ha encontrado una resistencia como esta antes. Está reaccionando a la amenaza que representamos. Necesitamos actuar ahora, mientras todavía podamos. Una nueva alarma sonó en toda la nave. Las extremidades superiores de Krell-Tet volaron sobre sus controles. Rupturas espaciales formándose en el sistema exterior. La marea está tratando de aislarnos de las otras instalaciones. La expresión de Sara se endureció. Es inteligente, más de lo que pensábamos. Sabe lo que estamos tratando de hacer. Se volvió hacia Benray, sus ojos intensos. Necesitamos su decisión ahora. Su comprensión de los antiguos sistemas de energía podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pero si hacemos esto, no hay vuelta atrás. Benray pensó en todas las ruinas que había estudiado durante su carrera,
en todos los mundos muertos que alguna vez habían rebosado de vida. Pensó en los misterios que la habían atraído a la sinarqueología, las preguntas de por qué tantas civilizaciones habían desaparecido en la cima de su poder. Ahora sabía que se habían enfrentado a esta misma elección, y habían dudado. Las instalaciones principales en los sectores 7 al 12, dijo, su voz firme. Todas mostraban signos de sistemas avanzados de regulación de energía. Si desviamos a través de esas primero, usándolas como amortiguadores. Sus tentáculos volaron sobre los controles, trazando una nueva secuencia de activación. Los labios de Sara se curvaron en una sonrisa feroz. Típico de ustedes, los humanos, construir algo tan demencial, murmuró Krelt, pero sus manos ya se movían para implementar los cambios. Solo los requisitos de energía deberían ser imposibles. Imposible es lo que la humanidad hace mejor, respondió Sara. Colocó su mano en un control final, el traje interactuando directamente con los sistemas de la nave, enviando códigos de activación de emergencia a todas las instalaciones. La sincronización será crítica. Solo tendremos una oportunidad para esto. Las pantallas de la nave se llenaron de señales de reconocimiento mientras otros humanos despiertos en todo el sector preparaban sus instalaciones. La marea del vacío se cernía más grande en sus sensores, su oscuridad pareciendo extenderse hacia ellos con tentáculos hambrientos. A mi señal, dijo Sara, mientras los niveles de energía en toda la red subían hacia niveles críticos. A su alrededor, el espacio mismo comenzó a retorcerse mientras las máquinas antiguas se preparaban para rehacer el tejido mismo de la realidad. Tenían una oportunidad de tener éxito donde innumerables civilizaciones habían fracasado. Una oportunidad de demostrar que la cooperación entre especies, combinando la audacia de la humanidad con la sabiduría cuidadosa de otros, podría lograr lo que ninguno podría por sí solo. La oscuridad se acercaba, y la galaxia contuvo la respiración. El espacio mismo pareció contener la respiración mientras la mano de Sara se cernía sobre el control de activación final. La forma masiva de la marea del vacío dominaba sus pantallas de visualización, su oscuridad consumiendo estrellas como un depredador cósmico. Cientos de instalaciones en toda la galaxia esperaban la señal, su poder combinado zumbando a través del subespacio. Todas las estaciones informan listas, anunció Kreltet, su voz tensa. Niveles de energía en el umbral máximo sostenible. Los amortiguadores están aguantando, agregó Ben Ray, sus tentáculos moviéndose en patrones precisos sobre sus controles. Los sistemas antiguos responden exactamente como se predijo. Sus constructores sabían lo que hacían. Sara asintió, su traje de combate ondulando de anticipación. Lo hicieron. Simplemente nunca tuvieron la oportunidad de terminar lo que empezaron. Nosotros sí. Respiró hondo. Iniciando secuencia final. Todas las estaciones. Ejecuten. La galaxia se iluminó. Cientos de instalaciones se activaron simultáneamente, su energía combinada formando patrones que desafiaban la física convencional. La red que crearon no era solo un arma. Era una reestructuración fundamental del propio espacio-tiempo. La marea del vacío reaccionó de inmediato, su oscuridad agitándose mientras encontraba la primera resistencia real en su antigua existencia. La red está aguantando, gritó Kreltet por encima del sonido de la maquinaria que se esforzaba. Los patrones de energía son, por la primera luz, nunca he visto lecturas como estas. Los sensores de la nave luchaban por interpretar lo que estaban viendo. Donde la energía de la red se encontraba con la oscuridad de la marea del vacío, la realidad misma parecía plegarse y desplegarse de nuevas maneras. Era como ver las leyes de la física reescribirse en tiempo real. Entonces, desde bolsas dimensionales esparcidas por toda la galaxia, emergió la flota oculta de la humanidad. Naves de diseño imposible, construidas con tecnologías desarrolladas durante siglos de preparación secreta, se colocaron en posición alrededor de los nodos clave de la red. Cada nave agregó su poder al patrón creciente, fortaleciendo la jaula que estaban construyendo alrededor del horror cósmico. Ahora vemos lo que la humanidad ha estado haciendo todos estos años, susurró Ben Ray, observando cómo las naves demostraban capacidades que deberían haber sido imposibles.
Se movían por el espacio de maneras que violaban todas las leyes conocidas de la física, su mera existencia un testimonio de siglos de innovación sin restricciones. La marea del vacío contraatacó. Zarcillos de oscuridad se lanzaron contra la red, tratando de interrumpir el patrón que se tejía a su alrededor. Varias instalaciones parpadearon, sus antiguos sistemas luchando bajo el asalto. Estamos desviando la energía a través de nodos secundarios, ordenó Sara, sus dedos volando sobre los controles. Krelt, necesito esos sistemas de amortiguación ahora. Las manos del científico alienígena se volvieron borrosas mientras trabajaba, implementando siglos de conocimiento sin arqueológico de maneras que sus descubridores originales nunca habían imaginado. Compensando. Los sistemas antiguos se están adaptando. Están aprendiendo de nuestras modificaciones. La nave se estremeció cuando otra ola de distorsión espacial los barrió. Pero esta vez, algo era diferente. Los movimientos de la marea del vacío se estaban volviendo más erráticos, menos decididos. La red no solo la estaba conteniendo, la estaba cambiando. Está funcionando, dijo Sara, el asombro mezclado con una feroz determinación en su voz. La trampa no solo la está conteniendo, la está convirtiendo. Todo ese poder, todo ese potencial, no lo estamos destruyendo. Lo estamos transformando. En sus pantallas, vieron cómo la oscuridad comenzaba a cambiar. Donde antes había sido un vacío que todo lo consumía, ahora comenzaban a aparecer puntos de luz en su interior. La red no estaba luchando contra la marea. La estaba remodelando, usando su propia naturaleza para convertirla en algo nuevo. Las civilizaciones antiguas, se dio cuenta Benray, siempre intentaron destruirla. Por eso fracasaron. Pero la humanidad, vimos otra manera, terminó Sara. ¿Por qué destruir tanto poder cuando podrías cambiarlo? ¿Transformarlo? Hacerlo servir a la vida en lugar de consumirla. La transformación se aceleró. Donde había estado la marea del vacío, se estaba formando un nuevo tipo de espacio. Uno lleno de posibilidades en lugar de destrucción. El conocimiento combinado de innumerables civilizaciones desaparecidas, preservado en ruinas y redescubierto por dedicados arqueólogos, se fusionó con las audaces innovaciones de la humanidad para lograr lo que ninguna especie podría haber logrado sola. Mientras lo último de la oscuridad se transformaba, Sara finalmente se permitió relajarse. Envíen un mensaje a las otras instalaciones, dijo. Díganles que la operación Caída Estelar está completa, y que la humanidad vuelve a casa. Benray miró a la humana que lo había cambiado todo. Su gente, se reunirán con la galaxia ahora. Sara sonrió, su traje de combate cambiando para reflejar las nuevas estrellas que brillaban donde una vez había reinado la oscuridad. Lo haremos. Pero no como conquistadores o salvadores. Como socios. Porque si esto ha demostrado algo, es que los mayores logros no provienen de ocultar nuestras fortalezas, sino de combinarlas. La galaxia nunca volverá a ser la misma, observó Kreltet, observando cómo las primeras transmisiones públicas de los mundos ocultos de la humanidad comenzaban a fluir por el espacio. No, asintió Sara. Será mejor. Porque ahora enfrentamos el futuro, juntos. Sobre ellos, nuevas estrellas ardían en espacios que solo habían conocido la oscuridad. Un testimonio de lo que se podía lograr cuando la sabiduría antigua se fusionaba con la innovación audaz, cuando el estudio cuidadoso del pasado se combinaba con el coraje de forjar un nuevo futuro. La humanidad se había escondido para salvarlo todo. Ahora ayudarían a construir algo más grande de lo que nadie había imaginado posible. La historia no estaba terminando. Apenas se estaba comenzando. La caída del Consejo Galáctico. En la vasta extensión de la Vía Láctea, el Consejo Galáctico había reinado supremo durante mucho tiempo. Compuesto por las razas alienígenas más avanzadas y poderosas, el Consejo imponía un estricto control sobre las especies menores esparcidas por las estrellas. Su palabra era ley, su poder absoluto. La Tierra apenas había alcanzado los viajes interestelares cuando se encontraron por primera vez con el Consejo. Audaz y ferozmente independiente, la humanidad se irritó bajo las sofocantes reglas y restricciones del Consejo.
Las tensiones aumentaron a medida que los humanos establecían colonias y rutas comerciales no autorizadas. El Consejo, acostumbrado a la obediencia incuestionable de las razas miembros, se sorprendió por el desafío de la humanidad. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando exploradores humanos tropezaron con un puesto de investigación del Consejo oculto en un sistema remoto. Horrorizados al descubrir que el Consejo estaba desarrollando en secreto bioarmas prohibidas y realizando crueles experimentos con seres sensibles, los humanos informaron de sus hallazgos al gobierno de la Tierra. La Alianza Terrana protestó oficialmente ante el Consejo, exigiendo el fin de la investigación poco ética y amenazando con exponer sus crímenes. Enfurecido porque una raza incipiente se atreviera a desafiarlos, el Consejo Galáctico decidió dar un ejemplo con la humanidad. En un devastador ataque sorpresa, las naves de guerra del Consejo hicieron llover destrucción sobre las ciudades de la Tierra. Millones perecieron en la embestida, el planeta quedó en ruinas. Solo los pocos afortunados con acceso a naves espaciales lograron huir. El Consejo declaró a los humanos una especie peligrosa e incontrolable y revocó su membresía. Los supervivientes se vieron obligados a esconderse, reducidos a refugiados que vivían en los márgenes de la sociedad galáctica. Pero el Consejo, cegado por la arrogancia, había subestimado la resiliencia humana. En los confines más lejanos del espacio, las semillas de la resistencia ya se estaban sembrando. Aquellos que escaparon de la caída de la Tierra encontraron aliados inverosímiles entre las razas alienígenas que también habían sufrido bajo la brutalidad del Consejo. En bases de asteroides abandonadas y estaciones espaciales sombrías, humanos y alienígenas se reunieron en secreto para tramar su venganza contra el corrupto orden galáctico. Aunque rota y ensangrentada, la indomable espíritu humano perduró. El Consejo creía que habían aplastado a la humanidad, pero solo habían logrado forjar un enemigo implacable, uno que no descansaría hasta que el tiránico reinado del Consejo Galáctico terminara de una vez por todas. La caída de la Tierra fue solo el comienzo. De las cenizas de la desesperación, crecieron las llamas de la resistencia. La batalla por el futuro de la galaxia acababa de comenzar. Alianzas inverosímiles. La capitana Teia Vex de la fragata de la Alianza Terrana Retribution acechaba por los pasillos de la maltrecha nave. En los 2 años transcurridos desde que el Consejo atacó la Tierra, su nave se había convertido en hogar y cuartel general de una de las muchas células de resistencia humana que libraban una guerra de guerrillas contra la hegemonía galáctica. Entró en el puente, asintiendo bruscamente a su XO, un veterano canoso llamado Harkin. ¿Cuál es nuestro estado?, preguntó Vex. La Vanguard y otras 2 naves llegarán a las coordenadas de Randavis en aproximadamente 3 horas, informó Harkin. Vex se permitió una pequeña sonrisa. La Vanguard era un destructor Kaitian capitaneado por uno de los más firmes aliados alienígenas de la humanidad, un temible guerrero llamado Sorrel. Su pueblo se había irritado durante mucho tiempo bajo el gobierno autoritario del Consejo. Cuando se filtraron imágenes del bombardeo terrano, muchos Kaitians se indignaron por la matanza de civiles. Sorrel y otros capitanes de ideas afines se pusieron en contacto con la resistencia humana, ofreciendo naves, suministros y personal. Historias similares se desarrollaron en los mundos colonizados. Los Silteri, una raza insectoide de ingenieros, habían trabajado durante generaciones para construir las poderosas naves de guerra del Consejo, solo para ser desechados cuando las especies gobernantes desarrollaron sus propios astilleros automatizados. Abatidos y desplazados, los Silteri se convirtieron en un terreno fértil de reclutamiento para la causa humana. Luego estaban los Cororax, una especie de navegantes psiónicos cuyas habilidades para cruzar vastas distancias sin necesidad de puertas de salto los convirtieron en activos invaluables. Largamente explotados por el Consejo, los ancianos Cororax finalmente se rebelaron, uniéndose a la creciente resistencia. Juntos, estos aliados inverosímiles trabajaron para reconstruir las destrozadas flotas de la humanidad. El ingenio humano combinado con la ciencia alienígena produjo nuevos diseños de naves innovadores y armamento devastador. Los equipos de ataque comenzaron a desmantelar quirúrgicamente la vulnerable infraestructura del Consejo. Astilleros, relés de comunicación y depósitos de combustible ardieron. Pero la resistencia seguía siendo una mera espina en el costado del Consejo.
Vex sabía que necesitaban un objetivo más grande. Una victoria declarada para mostrar a la galaxia que el Consejo no era invencible. Capitana, transmisión entrante de la Vanguard, gritó el oficial de comunicaciones. Canal Prioridad Alfa, póngala en pantalla, ordenó Vex, acercándose a la pantalla holográfica. La imponente figura de Sorrel cobró vida. Capitana Vex, tengo excelentes noticias, dijo el Kaitian, mostrando sus colmillos en la versión de su especie de una sonrisa. Mis operativos finalmente han rastreado la ubicación de la estación de investigación Epsilon, el laboratorio más secreto del Consejo. Vex sintió una emoción. La estación Epsilon era una leyenda oscura que se susurraba que era el lugar de nacimiento de los experimentos más retorcidos y las bioarmas más viles del Consejo. Este es el objetivo que hemos estado esperando, dijo, una luz feroz encendiéndose en sus ojos. Podemos asestarle al Consejo un golpe devastador y exponer sus atrocidades ocultas a la galaxia. Es hora de mostrarles que la humanidad y nuestros aliados ya no se acobardarán en las sombras. Les llevaremos la lucha. Apretó un botón en la consola. Todas las naves, prepárense para la partida inmediata. Tenemos nuestro objetivo. Vamos a presentarles a esos bastardos del Consejo una buena retribución humana a la antigua. Mientras la flota de naves humanas y alienígenas saltaba al hiperespacio, un solo pensamiento unió a los rebeldes. El reinado de terror del Consejo Galáctico estaba llegando a su fin. Las razas traidoras que el Consejo una vez subyugó serían las mismas que derrocarían su cruel régimen. La resistencia se estaba levantando. La resistencia se alza. La estación de investigación Epsilon colgaba en el vacío como una araña de acero hinchada, sus delgados tubos de transporte irradiando hacia un grupo de asteroides erizados de conjuntos de sensores y torretas defensivas. El inmenso centro central era un laberinto giratorio de laboratorios y celdas de contención donde los científicos más depravados del Consejo realizaban experimentos indescriptibles lejos de miradas indiscretas. La capitana Vex estaba en el puente de la Retribution, mirando el esquema holográfico de la estación, que giraba perezosamente sobre la consola de operaciones estratégicas. Tenía la boca en una línea sombría mientras examinaba su objetivo, buscando vulnerabilidades. Su flota improvisada de fragatas humanas y destructores Kaitian había logrado deslizarse a través de los sensores perimetrales del Consejo, pero todos sabían que su ventana de oportunidad era muy pequeña. El escuadrón de naves Cororax que ocultaba su aproximación solo podía esconderlos por un tiempo de los implacables escáneres del Consejo. Vex miró a Sorrel. El enorme alienígena reptiliano se inclinó sobre la consola, apuñalando los controles con dedos de garra. Cuento 3 cruceros ejecutores vigilando la bahía del hangar principal, gruñó. Tendremos que neutralizarlos antes de que podamos desplegar los equipos de ataque. Vex asintió bruscamente, sus ojos aún fijos en el esquema. La clave de todo su asalto eran los ingenieros Silteri acurrucados en las entrañas de la nave, trabajando febrilmente para empalmar los códigos robados del Consejo en su sistema de transporte hackeado. Sin esos códigos, los ejecutores detectarían su aproximación mucho antes de que alcanzaran el alcance del transportador. Tocó su comunicador. Nessar, ¿cuál es tu estado? El caparazón de la Silteri hizo clic y parloteó por la línea de comunicación, sus palabras traducidas a un habla humana entrecortada por la IA de la nave. Descifrado en progreso, capitana. Tendremos los códigos integrados en el sistema de relé molecular en 4.7 minutos. Que sean 3, espetó Vex. Se volvió hacia Sorrel. Prepara a los equipos Beta y Gamma. Quiero que estén listos para transitar en cuanto tengamos luz verde. El Kaitian asintió, sus ojos negros brillando. Estarán listos, capitana. Mis guerreros están ansiosos por derramar algo de sangre del Consejo. Vex se permitió una sonrisa tensa. Los Kaitians nunca fueron de andarse con rodeos, y su ferocidad en la batalla se estaba convirtiendo rápidamente en leyenda entre la resistencia. Miró a Harkin, su XO de rostro adusto. ¿Cuál es el estado de nuestros nuevos juguetes? Harkin esbozó una rápida sonrisa terrana, una expresión sorprendente en sus rasgos normalmente taciturnos. Los Silteri cumplieron, capitana.
Las ojivas de materia oscura están cargadas y listas en los tubos de torpedos del 1 al 4. Finalmente tenemos la potencia de fuego para abrir esa estación como un huevo podrido. La sonrisa de Vex se ensanchó. Las ojivas de materia oscura eran el resultado de meses de frenética colaboración entre especialistas en armas humanos y Silteri. Un intento desesperado de nivelar el campo de juego contra la abrumadora superioridad tecnológica del Consejo. Si sus simulaciones eran correctas, solo una de esas ojivas increíblemente densas contenía suficiente poder destructivo para vaporizar un crucero de batalla ejecutor. Capitana, tengo los códigos. La voz de Nezar crepitó por el comunicador, mezclada con un chasquido triunfal. Sistemas de transporte en línea y listos para la inserción sigilosa. Sorrel, ¿están tus equipos de ataque en las plataformas?, exigió Vex. Afirmativo, capitana. Listos para desatar el infierno a su orden, gruñó el Kaitian. Vex se permitió una última respiración tranquilizadora, sus ojos fijos en el esquema holográfico que giraba lentamente. Este era el momento por el que la Resistencia había estado trabajando durante casi un año. La oportunidad de asestar un golpe devastador contra el odiado Consejo. Sintió el peso de las esperanzas de todos los que habían perdido presionando sobre sus hombros. Familia, amigos, mundos enteros incinerados bajo el despiadado bombardeo del Consejo. Pero también sintió la creciente marea de desafío, el espíritu indomable que había llevado a los restos rotos de la humanidad y sus aliados a través de los tiempos más oscuros. No se irían en silencio al vacío. Se enfurecerían contra la muerte de la luz. Todas las naves, aquí la capitana Vex, declaró, su voz resonando en todos los canales de comunicación. Comiencen la operación Estrella Fugaz. Llévenos en modo de asedio completo. Abramos esta estación y mostremos al Consejo de lo que los humanos traidores y nuestros aliados son realmente capaces. Por la tierra. Por la resistencia. Mientras la flota entraba en movimiento, cerrando rápidamente la distancia con la estación que se cernía, un feroz grito rebelde se elevó de cada garganta humana y alienígena. Eran la resistencia forjada en el crisol del sufrimiento compartido y unida en un propósito común, y el Consejo Galáctico estaba a punto de aprender el verdadero costo de su tiranía. Grietas en el Consejo. El gran visir Tolos del Consejo Galáctico estaba en el estrado de obsidiana de la Cámara del Juicio, su mirada ardiente recorriendo a los consejeros reunidos. El imponente Kaitian era una figura impresionante, sus escamas verdes brillando bajo las duras luces de la cámara, su túnica negra ceremonial arremolinándose a su alrededor como una sombra viviente. Esta insurrección humana sin ley se extiende como un virus por los sistemas estelares, gruñó Tolos, golpeando con un puño con garras el podio. Subestimamos la profundidad de su traición. Incluso ahora, llegan informes de incursores humanos respaldados por elementos traidores de los Kaitian y los Silteri que atacan el corazón mismo de nuestro dominio. ¿Y qué hay de la estación de investigación Epsilon, consejero Sael? La Kaitian con aspecto de mantis hizo clic, sus ojos compuestos entrecerrándose. Si los rebeldes lograran romper las celdas de contención. No se puede permitir que las abominaciones dentro de Epsilon caigan en manos humanas, dijo el gran visir rotundamente. He enviado una flota de aniquilación a la estación. Tienen órdenes de limpiar la instalación hasta la última biomolécula. No puede quedar nada para que la resistencia lo explote. Estimados colegas, una voz profunda retumbó desde las sombras de la sala del consejo. La elegante figura de un anciano Cororax salió a la luz, su piel de obsidiana brillando con energía psiónica. Este malestar es el fruto amargo de nuestras propias injusticias. Si hubiéramos tratado a la humanidad y a las otras razas más jóvenes como iguales, como socios, quizás no enfrentaríamos ahora su ira. Los ojos de Tolos ardieron con una furia apenas contenida mientras se volvía hacia el Cororax. Te excedes, navegante Presar. Las especies menores son herramientas útiles, nada más. Los elevamos, les dimos el privilegio de servir a la gran visión del Consejo. Su rebelión es una traición del más alto orden. Presar sostuvo la mirada del visir con firmeza. ¿Y qué hay de nuestras traiciones? Los campos de trabajos forzados, los experimentos de modelado de carne, las matanzas de crías en la Mentis Prime.
La voz del Cororax permaneció tranquila, pero una corriente de acero recorría sus palabras. No, visir, esta guerra nació de nuestra propia arrogancia y crueldad. Un murmullo de inquietud se extendió por la cámara mientras los consejeros reunidos se movían y murmuraban. Unos pocos raros parecían asentir con la cabeza a las palabras de Presar. ¡Basta! El rugido de Tolos sacudió las paredes mismas. No toleraré esta basura sediciosa en el corazón de nuestro poder. El cáncer humano debe ser extirpado de la galaxia, junto con cualquier raza lo suficientemente tonta como para alinearse con su causa desesperada. Su furiosa mirada recorrió a los consejeros reunidos, algunos de los cuales retrocedieron bajo el calor de su mirada. Este cuerpo se ha vuelto blando y complaciente. Ha llegado el momento de una purga de los desleales y un ajuste de cuentas para la resistencia que resonará a través de los siglos. En ese momento, mirando desde la cámara del juicio, Tolos pareció hincharse de poder malévolo, su sombra se estiró y se retorció detrás de él, como si la oscuridad dentro del visir se esforzara por ser liberada. El opresivo silencio solo fue roto por el suave sonido de los pasos de Presar en retirada. La cabeza del anciano Cororax se inclinó con tristeza mientras desaparecía en las sombras. Las grietas se estaban formando dentro del propio Consejo Galáctico, fallas de disidencia y malestar. Pero en su imponente ira y celo xenófobo, Tolos no podía ver los cimientos desmoronados bajo sus pies. Mientras ladraba órdenes a sus generales ejecutores para que aumentaran la brutalidad de sus campañas antirresistencia, no se dio cuenta de que las semillas de la rebelión echaban raíces en los corazones de algunos de los sentados en la sala. La resistencia humana había encendido una chispa, y las primeras brasas débiles de un levantamiento galáctico mayor comenzaban a brillar en la oscuridad. El Consejo había olvidado la verdad fundamental de que incluso los más oprimidos solo podían ser empujados hasta cierto punto antes de que contraatacaran. Y ahora las consecuencias de su crueldad corrían hacia ellos como una tormenta implacable. La última jugada. La capitana Talia Vex estaba en el puente bañado en sombras de la Retribution, mirando hacia el torbellino hirviente del pasaje de Cygnus. La extraña nebulosa de materia llenaba las pantallas de visualización con luz ultravioleta estroboscópica y crepitantes descargas de plasma esmeralda. Nunca esperó verlo en persona. El pasaje era una sentencia de muerte para casi cualquier nave lo suficientemente tonta como para intentar el tránsito. Las imposibles fuerzas electromagnéticas generadas por la nebulosa arrancarían el blindaje incluso del ejecutor del Consejo más robusto y aplastarían el casco como una cáscara de huevo hueca. Y sin embargo, aquí estaban, los restos harapientos de la resistencia, humanos y alienígenas por igual, cargando de cabeza hacia las fauces del olvido. Su jugada en la estación de investigación Epsilon había asestado un golpe devastador contra el Consejo, pero a un costo terrible. Sorrel, su amigo y más firme aliado, había caído, liderando la desesperada acción de retaguardia para cubrir su escape. Su sangre Kaitian se mezclaba con la humana mientras se enfurecía contra las tropas de choque de la hoja oscura del Consejo, calentando los pasillos colapsados de la estación. La luz atormentada en sus ojos de obsidiana mientras le gritaba que huyera, que viviera, que luchara otro día, todavía quemaba sus sueños en los fríos confines de la noche. Los oscuros secretos de Epsilon se habían vertido en las corrientes de los medios galácticos. Evidencia innegable de las atrocidades más oscuras del Consejo expuestas para que todo el universo las viera. Por un breve y brillante momento, pareció que la resistencia reuniría a las especies oprimidas de 100 mundos para levantarse como una sola y hacer añicos los cimientos de su gobierno tiránico. Pero habían subestimado la profundidad de la crueldad del Consejo, el frío y cruel cálculo de un régimen que preferiría ver sistemas enteros arder antes que renunciar a su férreo control del poder. Las represalias habían sido devastadoras. Mundos enteros quemados por el crimen de albergar simpatías por la resistencia. En la colonia de Nueva Antilia, el Consejo había desplegado una bioarma que derrite la carne que había licuado a cada hombre, mujer y niño, dejando solo manchas grasientas en el ferrocemento destrozado. Los horribles solos se habían vertido en las comunicaciones de la resistencia, cada atrocidad más devastadora que la anterior. Muchos simplemente habían perdido la esperanza, escondiéndose en los rincones más oscuros de la galaxia o desapareciendo en el vacío, para no ser vistos nunca más.
Pero unos pocos desafiantes permanecieron, un núcleo de humanos y alienígenas unidos por una furia que trascendía especies o mundo natal. Y ahora, en una última tirada de dados, habían llegado al pasaje, donde una transmisión remota de una fuente anónima que decía ser de los más altos escalones del propio Consejo les prometía la clave de la caída del Señor Supremo Galáctico. Ventana de transición acercándose, capitana, informó Harkin desde el timón, sus nudillos blancos en la palanca de control. 2 minutos hasta que alcancemos el umbral de entrada del pasaje. Vex asintió bruscamente, su mirada nunca abandonando el torbellino hirviente que tenía delante. Cada instinto le gritaba que diera la vuelta, que esto era un suicidio, que ninguna nave podría sobrevivir a la furia del pasaje de Cygnus. Pero los mismos instintos una vez le susurraron que el poder del Consejo era inexpugnable, que la causa de la humanidad era desesperada. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ignorar los susurros de duda y desesperación. «Firme como va, teniente», dijo, su voz inquebrantable. «La fe y la furia nos llevarán a través». Un arco de relámpago de jade partió el vacío, deslumbrando momentáneamente las pantallas de visualización. En su resplandor, las naves maltratadas pero no doblegadas de la flota de la Resistencia se proyectaron en un marcado relieve. La cuña angular de un crucero de batalla Kaitian. El disco brillante de un Zumbeel Cororax. Los tetraedros agrupados de un nodo de procesamiento de espacio profundo Silteri. Y entre ellos, las proas afiladas como dagas de las naves de guerra humanas, las últimas brasas de una especie que se negaba a desvanecerse en la oscuridad. Transición en 3, 2, 1. Las estrellas se estiraron en líneas de estrellas, y el universo se plegó sobre sí mismo mientras la flota de la Resistencia se sumergía en el corazón del pasaje de Cygnus. Las energías con forma desollaron los escudos y la radiación atravesó el casco, pero las naves se mantuvieron unidas, atravesando el torbellino con un ala y una oración. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, terminó. Las naves salieron disparadas del otro lado del pasaje, dejando tras de sí fantasmales serpentinas de energía de punto cero. Y allí, colgando ante ellos como una fruta madura esperando ser recogida, estaba su premio, los inmensos asteroides de materia oscura conocidos como los gemelos de la sombra. La misteriosa transmisión les había prometido que los asteroides ricos en minerales contenían la clave para derrotar al Consejo de una vez por todas. Vex se permitió una sonrisa feroz mientras la flota se movía para asegurar a los gemelos, los marines de élite de traje profundo de la Resistencia ya preparándose para la EVA. No sabía qué secreto guardaban los asteroides ni cómo pondría de rodillas al Consejo. Pero sabía con una certeza que superaba la mera fe que esta era la última jugada en una guerra que había asolado las estrellas. De una forma u otra, el destino de la galaxia se decidiría aquí, entre los asteroides de materia oscura y las naves destrozadas de la Resistencia. El Consejo Galáctico creía que había aplastado el espíritu humano, que había quebrado la espalda de la Resistencia. Pero habían olvidado la voluntad indomable que había llevado a la humanidad a las estrellas en primer lugar. La pura y desafiante determinación que se negaba a ceder ante probabilidades imposibles. Y ahora, en esta hora oscura, sería ese mismo espíritu inflexible, unido al fuego inextinguible de sus aliados alienígenas, lo que derribaría el tiránico reinado del Consejo. Vex miró por la pantalla de visualización las naves maltratadas pero no rotas de la Resistencia. Cada una de ellas un testimonio de un espíritu que se negaba a morir. Hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás ahora, susurró tanto para sí misma como para su tripulación. Por Sorrel, por la estación Epsilon, por cada humano y alienígena que dio su vida para llevarnos a este momento. Terminemos con esto. Y con un aullido de furia desafiante, la flota de la Resistencia descendió sobre los gemelos de la sombra, precipitándose de cabeza hacia el capítulo final de una guerra que sacudiría los cimientos mismos de la galaxia. Una nueva era galáctica. Epílogo. 5 años después, la alta consejera Vex estaba en el estrado de obsidiana de lo que una vez fue la Cámara del Juicio, mirando a los representantes reunidos del Congreso Galáctico Libre. La propia Cámara había sido transformada. La piedra negra, una vez opresiva, ahora estaba atravesada por vetas de cristales brillantes de una docena de mundos liberados.
cada uno representando a una especie que se había deshecho de las cadenas del antiguo Consejo Galáctico y había elegido unirse al nuevo orden. En el centro de la cámara, suspendido en un nimbo de luz blanca pura, colgaba el Tratado de los Gemelos Sombríos, el documento que había formalizado la disolución del Consejo y el establecimiento del Congreso en su lugar. Vex todavía recordaba la emoción eléctrica que la había recorrido mientras observaba al antiguo Gran Visir Tolos, derrotado y roto, colocar su señal en el tratado, rindiendo formalmente su poder y sometiéndose al juicio de los pueblos libres de la galaxia. El secreto de los gemelos sombríos había demostrado ser un descubrimiento que rompía paradigmas. Un alijo de antigua tecnología precursora escondida en las profundidades de los asteroides de materia oscura. Los precursores, una raza mítica de la que se susurraba en las leyendas más antiguas de 100 mundos, habían sido los primeros en aprovechar el poder de la energía oscura, usándola para remodelar el tejido mismo del universo. Con la tecnología precursora en la mano, la Resistencia había podido anular la ventaja tecnológica del Consejo, cambiando el rumbo de la guerra de un solo golpe. Pero incluso entonces, en los embriagadores días de la victoria, Vex y los otros líderes de la Resistencia habían sabido que derrotar al Consejo era solo el primer paso. El verdadero desafío sería construir algo mejor en su lugar. Un orden galáctico fundado en los principios de igualdad, libertad y respeto mutuo entre todas las especies. No había sido fácil. Las cicatrices dejadas por siglos de opresión del Consejo eran profundas, y había muchos que ansiaban vengarse de sus antiguos señores. Hubo purgas y retribuciones en aquellos primeros días, así como intentos desesperados de los restos de la vieja guardia del Consejo por aferrarse al poder. Pero Vex y sus aliados se habían mantenido firmes, insistiendo en que el nuevo orden galáctico debía construirse sobre la justicia, no sobre la venganza. Lenta y minuciosamente, habían forjado una paz frágil, acercándose a los líderes más visionarios y de mente abierta entre las especies liberadas, convenciéndolos de dejar de lado las viejas enemistades y trabajar juntos para construir un futuro nuevo y mejor. Ahora, mirando la vibrante diversidad del Congreso, Vex sintió una oleada de orgullo y esperanza. Caitians y Silteri se mezclaban con humanos y una docena de otras especies, todos unidos por un compromiso común de forjar una galaxia libre de tiranía y opresión. Era un sueño que apenas se había atrevido a esperar en los días más oscuros de la guerra, pero uno que ahora estaba echando raíces y floreciendo ante sus propios ojos. «Amigos míos», dijo, su voz resonando clara y fuerte en toda la cámara. «Hoy se cumple el 5º aniversario de la firma del Tratado de los Gemelos Sombríos. El día en que nos atrevimos a imaginar un futuro diferente para nuestra galaxia. Ha sido un camino largo y difícil. Pero miren lo que hemos construido juntos». Hizo un gesto hacia el corazón brillante de la cámara donde colgaba suspendido el tratado. «Este documento es más que un simple trozo de pergamino. Es una promesa, un voto sagrado de que nunca más permitiremos que los fuertes subyuguen a los débiles o que los muchos sean gobernados por los pocos. Hemos forjado un nuevo orden galáctico, uno fundado en los principios de igualdad, justicia y la dignidad fundamental de todos los seres sensibles». Un murmullo de asentimiento recorrió la cámara, y Vex vio cabezas asintiendo entre Caitians y Cororax, humanos y Silteri por igual. Pero sabía que su trabajo estaba lejos de terminar. Las viejas estructuras de poder y los prejuicios no se desvanecerían fácilmente, y siempre habría quienes buscarían explotar las divisiones y reavivar las llamas del odio y el miedo. «Pero nuestra tarea aún no está completa», continuó, su voz adquiriendo un tono más duro. «Incluso ahora, los restos del antiguo orden buscan deshacer todo lo que hemos construido. Susurran en las sombras, sembrando semillas de discordia y división, con la esperanza de volver a enfrentarnos unos contra otros». Se inclinó hacia adelante, sus ojos ardiendo con el mismo fuego que la había sostenido durante los días más oscuros de la guerra. «No debemos permitir que tengan éxito. Debemos permanecer unidos, humanos y Caitians, Silteri y Cororax, todos los pueblos libres de la galaxia. Porque solo juntos podemos salvaguardar el futuro por el que tanto hemos luchado para construir». Mientras el Congreso estallaba en un estruendoso aplauso, Vex se permitió un momento para recordar a todos los que habían caído para llevarlos a este momento. Pensó en Sorrel,
en los valientes guerreros Kaitian y humanos que habían dado sus vidas en la estación Epsilon y en otras 100 batallas. Pensó en los civiles de Nueva Antilia y en todos los demás mundos que habían sufrido bajo el brutal talón del Consejo. Sus sacrificios no habían sido en vano. De las cenizas de la tiranía y la opresión, había nacido una nueva galaxia. Una donde cada especie, sin importar cuán pequeña o una vez oprimida, tenía una voz y un asiento en la mesa. Era un legado por el que valía la pena luchar, por el que valía la pena dedicar su vida a preservar y proteger. Cuando los aplausos finalmente comenzaron a amainar, Vex alzó la voz por última vez. Avancemos juntos, unidos en nuestra determinación de forjar una galaxia de paz, libertad y justicia para todos. Porque somos los guardianes del futuro, y el futuro es nuestro para darle forma. Gracias. Y con esas palabras, la alta consejera Talia Vex, una vez capitana rebelde que luchaba en una guerra desesperada contra un enemigo implacable, ahora líder del orden galáctico libre, bajó del estrado y se adentró en el brillante e ilimitado futuro que había ayudado a construir. La guerra había terminado, pero el verdadero trabajo apenas comenzaba, y ella estaría allí en cada paso del camino, luchando para asegurar que la paz duramente ganada que habían forjado perdurara por generaciones venideras. Fin. El mensaje de la Asamblea Galáctica llegó a todas las pantallas de la Tierra simultáneamente. Sus enormes naves, estructuras cristalinas que parecían desafiar la física, habían aparecido en órbita apenas unas horas antes, trayendo el primer contacto de la humanidad con la vida extraterrestre. Pero en lugar del esperado intercambio diplomático, su transmisión sembró el miedo en miles de millones de corazones. Pueblo de la Tierra, el traductor convirtió el melódico discurso de los alienígenas en un lenguaje humano plano. Somos el Consejo de Supervisión de la Asamblea Galáctica. Su especie ha sido observada desde que dividieron el átomo por primera vez. Ha llegado el momento de su evaluación. En la Cámara del Consejo de Seguridad de Emergencia de la ONU, la secretaria general Maya Chen se aferró a los bordes de su podio. El pronunciamiento alienígena seguía reproduciéndose en la enorme pantalla detrás de ella mientras se dirigía a los líderes mundiales reunidos. Sus rostros, iluminados por el etéreo resplandor de la transmisión, mostraban una mezcla de terror y desafío. Exigen que demostremos nuestra valía, dijo, su voz firme a pesar del peso del momento, sacrificando a nuestros mejores y más brillantes. Los requisitos de la Asamblea eran precisos. La Tierra debía seleccionar a 100 humanos que representaran la cima del logro humano. Científicos, artistas, líderes, innovadores. Estos individuos se someterían a la evaluación de la Asamblea. La alternativa era una cuarentena inmediata, una barrera alrededor del sistema solar de la Tierra que atraparía a la humanidad en su cuna cósmica para siempre. En una instalación oculta bajo los Alpes suizos, la doctora Sara Patel revisó las especificaciones de la Asamblea por 100ª vez. Como la principal xenobióloga de la Tierra, sabía que estaría entre los elegidos. Le temblaban las manos mientras leía de nuevo la descripción clínica del proceso de evaluación. No es solo una evaluación, explicó al comité de emergencia reunido. Es una ejecución. Quieren ver cómo manejamos el ver morir a nuestra mejor gente. El debate se prolongó durante días. Estallaron protestas en ciudades de todo el mundo. Algunos se ofrecieron como voluntarios, dispuestos a sacrificarlo todo por el futuro de la humanidad. Otros exigieron resistencia, argumentando que cualquier especie que requiriera tal prueba no valía la pena unirse. Pero la paciencia de la Asamblea tenía límites. Sus naves comenzaron a desactivar sistemáticamente las instalaciones militares de la Tierra con precisión quirúrgica, una demostración de poder que no dejaba dudas sobre las consecuencias de la negativa. El Dr. James Morrison, pionero de la computación cuántica y premio Nobel, fue uno de los primeros en dar un paso al frente. Si este es el precio del futuro de nuestros hijos entre las estrellas, declaró en una transmisión mundial, entonces lo pago con gusto. Otros lo siguieron. El proceso de selección se convirtió en un sombrío testimonio del coraje humano. Cada individuo elegido grabó sus razones, sus esperanzas, sus últimas palabras a la humanidad. Los archivos más tarde se conocerían como el Testamento de los 100. El día de la evaluación llegó con una terrible inevitabilidad.
La nave de la asamblea se abrió como una flor de cristal en flor, revelando una arena diseñada para una máxima visibilidad. Los 100 voluntarios se mantuvieron orgullosos, con las manos desatadas, enfrentando su destino con una dignidad que más tarde se convertiría en leyenda. Lo que siguió fue exactamente lo que la humanidad esperaba e infinitamente peor. Los métodos de la asamblea fueron precisos, clínicos y transmitidos con un detalle insoportable. Pero algo inesperado sucedió durante las transmisiones. Algo que la asamblea no había previsto. Las víctimas no se quebraron. No suplicaron. Muchos sonrieron. Algunos rieron. La doctora Patel, en sus últimos momentos, comenzó a recitar ecuaciones para su investigación inconclusa. Morrison contó chistes. Cada muerte se convirtió no en una demostración de sumisión, sino de desafío. Y la Tierra observó. Cada muerte fue registrada. Cada última palabra preservada. En hogares y plazas públicas, los humanos se reunieron para presenciar. Los niños preguntaron a sus padres por qué la gente moría. Las respuestas dadas ese día darían forma a una generación. Sin que la asamblea lo supiera, su prueba estaba catalizando algo antiguo y terrible en el espíritu humano. En instalaciones seguras de todo el mundo, los investigadores trabajaron frenéticamente para decodificar la tecnología de la asamblea a partir de sus transmisiones. Cada segundo de metraje fue analizado, cada frecuencia estudiada, cada patrón anotado. El anuncio final de la asamblea llegó con lo que pensaron que era misericordia. Su especie ha pasado la evaluación preliminar. El estatus de miembro de pleno derecho requerirá más pruebas de valía. Esperaban gratitud, alivio, sumisión. No entendieron lo que habían creado. En las cenizas de ese día, el camino de la humanidad cambió para siempre. Los 100 se convirtieron en mártires, no de sumisión, sino de revolución. Sus muertes no fueron un final, sino un comienzo. El informe final de la doctora Chen al Consejo de Seguridad de la ONU fue breve. Querían ver cómo manejamos la muerte. Ahora, mostrémosles cómo manejamos la venganza. La asamblea había cometido un error fundamental. Pensaron que estaban probando la capacidad de sacrificio de la humanidad. En cambio, habían despertado algo mucho más peligroso, la capacidad de la humanidad para la furia justa. En laboratorios y talleres de todo el mundo, los datos recopilados durante la demostración de la asamblea ya se estaban convirtiendo en armas. La misericordia de la asamblea le había dado tiempo a la humanidad. Tiempo que usarían bien. Habían tenido la intención de quebrar el espíritu de la humanidad. En cambio, lo habían forjado en algo más duro que sus naves cristalinas, más afilado que su precisión clínica y más peligroso de lo que podían imaginar. Los 100 murieron como humanos, pero su legado daría a luz algo nuevo. Una humanidad unida no por la paz, sino por una determinación compartida de que tal precio nunca más se pagaría. La asamblea pensó que estaban realizando una evaluación. En realidad, estaban sembrando las semillas de su propia destrucción. 6 meses después de la evaluación de la asamblea, la Tierra había cambiado. La superficie mostraba un planeta acobardado en la sumisión, aceptando a los observadores de la asamblea, siguiendo sus regulaciones, mostrando el cumplimiento requerido. Pero debajo de esta apariencia de obediencia, la humanidad se estaba transformando. En las profundidades de la fosa de las Marianas, en una instalación desconocida incluso para la mayoría de los gobiernos del mundo, la almirante Elena Santos observaba pantallas holográficas de los movimientos de las naves de la asamblea. El proyecto Prometeo, concebido a raíz del sacrificio de los 100, estaba dando sus frutos. Su tecnología de escudo se basa en patrones de energía predecibles, explicó el Dr. Kenzo Tanaka, sus dedos danzando a través de los datos holográficos. Cada demostración de poder que nos han mostrado ha sido una lección, si sabes cómo mirar. Los observadores de la asamblea se habían acostumbrado a la sumisión humana. No se dieron cuenta de cómo sus exhibiciones casuales de superioridad tecnológica estaban siendo estudiadas, analizadas, sometidas a ingeniería inversa. Cada firma de energía, cada fluctuación cuántica, cada ondulación subespacial eran datos. Y los humanos se habían vuelto muy buenos en la recopilación de datos. Los 100 no murieron por nada, dijo Santos,
estudiando la simulación de su último avance. Murieron para mostrarnos a lo que nos enfrentamos. Ahora les mostraremos lo que la humanidad hace con ese conocimiento. La Asamblea había cometido un error crítico. Asumieron que la tecnología humana coincidía con la infraestructura humana. Vieron nuestras ciudades, nuestros satélites, nuestras instalaciones militares visibles. Nunca pensaron en mirar más profundo. En bases subterráneas de todo el mundo, las computadoras cuánticas decodificaban las comunicaciones de la Asamblea. Equipos de ingenieros trabajaron para replicar su tecnología utilizando materiales de la Tierra. Cada pequeño avance se compartía a través de una red oculta. Cada fracaso se analizaba para obtener lecciones. Pero la Asamblea no estaba completamente ciega. Sintieron que algo andaba mal, incluso si no podían identificar qué. Sus demandas de cumplimiento se hicieron más estrictas, sus observaciones más intrusivas. Exigieron otra evaluación. Esta vez querían una demostración de lealtad, una ejecución pública de disidentes conocidos por manos humanas para demostrar el compromiso de la Tierra con el gobierno de la Asamblea. La lista de sacrificios requeridos incluía a la doctora Elena Rossi, una brillante física que había cuestionado públicamente la autoridad de la Asamblea. Lo que la Asamblea no sabía era que Elena se había ofrecido como voluntaria para este papel meses atrás. La ejecución pública estaba programada para una transmisión global. Los observadores de la Asamblea estarían presentes para garantizar el cumplimiento. La sumisión de la Tierra estaría completa. El día señalado, Elena y otros 20 disidentes fueron conducidos al lugar de la ejecución en Ginebra. Las naves de la Asamblea sobrevolaban, sus formas cristalinas atrapando el sol de la mañana. Millones de personas observaron en todo el mundo, tal como habían visto morir a los 100. Los representantes de la Asamblea hablaron primero. Que esto demuestre la comprensión de la humanidad de la jerarquía cósmica adecuada. Elena Rossi dio un paso al frente cuando llamaron su nombre. Sus últimas palabras fueron transmitidas claramente para la Tierra. Los disparos sonaron. Los cuerpos cayeron. Los observadores de la Asamblea registraron todo, notando la eficiencia, el cumplimiento, la sumisión. Nunca detectaron las firmas cuánticas que se transmitían desde los transmisores ocultos del lugar de la ejecución. Nunca se dieron cuenta de que cada muerte estaba alimentando datos vitales al proyecto Prometeo. Nunca entendieron que esto también era parte del plan de la humanidad. En su centro de comando oculto, la almirante Santos observaba números diferentes, lecturas de energía, frecuencias de escudo, patrones de transmisión. Confirmación, informó Tanaka, su voz tensa. Las respuestas defensivas inconscientes de la Asamblea son exactamente como predijimos. Sus escudos tienen la misma vulnerabilidad que encontramos en las simulaciones. Elena Rossi y sus compañeros mártires habían llevado implantes biotecnológicos especializados diseñados para provocar y medir reacciones defensivas específicas de la Asamblea. Sus muertes habían mapeado la única debilidad en la tecnología de escudos de la Asamblea que podría darle a la humanidad una oportunidad. Pero el precio de este conocimiento pesaba mucho. Añadan sus nombres al monumento, ordenó Santos. El monumento, una base de datos encriptada cuánticamente, contenía los nombres de cada humano que había muerto para darle a la Tierra una oportunidad de luchar. Los 100, los 21 y otros cuyos sacrificios permanecieron ocultos. La Asamblea celebró su victoria ese día, creyendo que habían presenciado la sumisión final de la humanidad. No entendieron que los humanos habían aprendido a convertir en armas incluso sus propias derrotas. En laboratorios de todo el planeta, los datos de Ginebra ya se estaban procesando. Las frecuencias de los escudos se estaban mapeando, las debilidades se identificaban, se desarrollaban contramedidas. Cada pieza del rompecabezas acercaba a la humanidad al momento en que la sumisión se convertiría en revolución. La Asamblea había exigido que la humanidad demostrara su comprensión de la jerarquía cósmica. Aprenderían demasiado tarde que los humanos tenían sus propias ideas sobre el orden adecuado en el universo. Los 21 murieron como héroes, sus muertes públicas máscaras para su servicio final a la Tierra. Su sacrificio se convertiría en parte del arsenal de la humanidad. Otra arma forjada a partir de la crueldad de la Asamblea. El día del juicio final se acercaba.
Pero por ahora, la Tierra mantenía su máscara de sumisión. Cada acto de cumplimiento ocultaba otro paso hacia la liberación. La Asamblea le había enseñado a la humanidad el poder de la paciencia. Pronto aprenderían el precio de esa lección. La Asamblea nunca lo vio venir. Su primera advertencia fue cuando su principal centro de comunicaciones en el sistema Centauri se oscureció. No destruido, solo silencioso. Según sus estándares, debería haber sido imposible. La almirante Santos estaba en el puente del ETS Prometeo, el primer portaaviones sigiloso de la humanidad, observando la telemetría de la misión con silenciosa satisfacción. La nave, como las otras 11 de su clase, era invisible no solo para los sensores convencionales, sino también para los sistemas de detección cuántica en los que confiaba la Asamblea. Informe del equipo fantasma, anunció su XO. Protocolos de seguridad de la Asamblea copiados con éxito. Toda su red de comunicaciones está comprometida. El Prometeo representaba el gran salto adelante de la humanidad. Una fusión de tecnología robada de la Asamblea e innovación humana. Su casco estaba revestido con metamateriales que curvaban la luz y la gravedad a su alrededor. Sus computadoras cuánticas podían descifrar el cifrado de la Asamblea en tiempo real. Pero su mayor arma era su tripulación. Humanos que se habían entrenado en secreto para este momento durante 3 años. Mientras la atención de la Asamblea se había centrado en la aparente sumisión de la Tierra, la humanidad había estado construyendo, planificando, preparándose. Cada demostración pública de cumplimiento había enmascarado otro paso en el plan. Cada aparente rendición había ocultado otra pieza que se movía a su posición. La red de la Asamblea era su orgullo. Comunicación instantánea a través de miles de años luz. Ahora pertenecía a la Tierra. Y ni siquiera lo sabían todavía. Comiencen la fase 2, ordenó Santos. En toda la galaxia, agentes humanos disfrazados de drones de mantenimiento, escondidos en envíos de carga, incrustados en bases de datos de la Asamblea, activaron sus protocolos. El orden perfecto de la Asamblea comenzó a desmoronarse. Los envíos de suministros desaparecieron. Los mensajes diplomáticos se volvieron confusos. Los sistemas de defensa informaron de amenazas fantasma. Pequeñas cosas al principio, atribuidas a fallas normales. Para cuando se dieron cuenta de que algo andaba mal, ya era demasiado tarde. En la Tierra, los observadores de la Asamblea continuaron sus patrullas, sin saber que sus informes estaban siendo interceptados y modificados antes de llegar a sus superiores. Observaban a los humanos realizar sus vidas diarias, sin darse cuenta de cómo esos patrones de movimiento enmascaraban el funcionamiento de una vasta red subterránea. La voz del Dr. Tanaka llegó por el canal seguro. La operación Orfeo está lista. Podemos proceder cuando usted dé la orden. Santos miró la hora. Exactamente 3 años, 2 meses y 17 días desde que murieron los 100. Desde entonces, cada acción humana se había estado construyendo para este momento. Envíen la señal, ordenó. Mostrémosles lo que la humanidad ha aprendido. En todo el espacio de la Asamblea, su orden cuidadosamente mantenido comenzó a colapsar. Los sistemas de seguridad se volvieron contra sus operadores. Las naves se encontraron bloqueadas fuera de sus propios muelles. Y en cada pantalla, en cada mundo de la Asamblea, comenzó a reproducirse un mensaje. Mostraba las muertes de los 100, las ejecuciones de los 21. Pero ahora estas imágenes iban acompañadas de datos, pruebas de que los líderes de la Asamblea aceptaban sobornos para influir en las evaluaciones, evidencia de que las especies eran deliberadamente retenidas para la explotación económica, registros de escasez artificial que se mantenía para controlar a las poblaciones. La Asamblea había construido su poder sobre el control de la información. La humanidad había vuelto ese control en su contra. Señal de la Tierra, informó el oficial de comunicaciones. Los observadores de la Asamblea están siendo contenidos. Sin víctimas. Esa había sido una de las decisiones más difíciles. No habría asesinatos por venganza. No importaba cuán justificados se sintieran, la humanidad no se convertiría en aquello contra lo que luchaba. La respuesta de la Asamblea fue predecible. Enviaron su flota para restaurar el orden. Pero sus naves se encontraron luchando contra sombras,
incapaces de rastrear las naves humanas que parecían aparecer y desaparecer a voluntad. Sus armas, calibradas para frecuencias de escudo conocidas, resultaron inútiles contra las defensas humanas basadas en principios que nunca habían considerado. Están dividiendo sus fuerzas, informó Táctica. Tal como se predijo. Santos se permitió una pequeña sonrisa. La asamblea pensó que se enfrentaba a una rebelión. No entendieron que esto era una revolución, no solo en tecnología, sino en pensamiento. La asamblea le había enseñado a la humanidad duras lecciones sobre el poder y el sacrificio. Ahora la humanidad les enseñaría sobre la adaptación y la innovación. Mientras la flota de la asamblea se dispersaba por el espacio, persiguiendo señales fantasma y lecturas falsas, Santos envió la orden final. Ejecuten la Operación Orfeo. En todo el espacio de la asamblea, su red cuántica, la fuente de su poder y control, se transformó. Las puertas traseras y las vulnerabilidades que la humanidad había pasado años plantando se activaron simultáneamente. En un instante, la asamblea perdió el control de su propia tecnología. El siguiente mensaje que se reprodujo en todo el espacio de la asamblea fue simple: estamos preparados para negociar nuevos términos. El antiguo orden ha terminado. 3 años de aparente sumisión habían cambiado a la humanidad. Habían aprendido paciencia. Habían aprendido sutileza. Habían aprendido a luchar no con fuerza bruta, sino con precisión e inteligencia. La asamblea había buscado enseñarle a la humanidad su lugar en la jerarquía cósmica. En cambio, le habían enseñado a la humanidad cómo derribar esa jerarquía. Ahora, era hora de que aprendieran lo que la humanidad podía construir en su lugar. La Cámara del Alto Consejo de la Asamblea nunca había visto nada igual. Donde una vez los tronos cristalinos habían elevado a los líderes de la Asamblea por encima de sus súbditos, ahora una mesa circular dominaba el espacio. En ella se sentaban representantes de todas las especies del espacio de la Asamblea, incluidos, por primera vez, los humanos. La doctora Elena Rossi, muy viva, se encontraba ante ellos. Los líderes de la asamblea que habían presenciado su ejecución la miraban con incredulidad. La biotecnología encriptada cuánticamente que había fingido su muerte ahora servía como su traductor, permitiéndole dirigirse a cada especie en su lengua materna. Ustedes construyeron un imperio sobre el miedo, dijo, su voz llegando a cada rincón de la cámara. Estamos aquí para construir algo nuevo, sobre la comprensión. La semana pasada había revelado el alcance total de la infiltración de la humanidad. Los disidentes ejecutados habían sido reubicados en secreto en todo el espacio de la asamblea, estableciendo redes de aliados entre las poblaciones oprimidas. Los 21 nunca habían muerto. Se habían convertido en los arquitectos de la revolución. Su especie nos engañó. El primer de la asamblea, un ser cristalino, vibró de ira. Violó nuestros protocolos más sagrados. No nos dejaron otra opción, respondió Santos desde su posición en la mesa. Exigieron sumisión mientras practicaban la subyugación. Elegimos un camino diferente. La evidencia era innegable. Los procesadores cuánticos humanos habían descifrado siglos de registros de la asamblea, revelando un patrón de opresión sistemática. Las especies consideradas indignas se mantenían tecnológicamente dependientes. Los recursos se restringían artificialmente. El progreso se sofocaba en nombre de la estabilidad. Pero la humanidad no solo había expuesto la corrupción. Habían planeado lo que vendría después. Proponemos un nuevo pacto, continuó Rossi, activando una pantalla holográfica. Libre intercambio de tecnología, cooperación científica abierta, verdadera igualdad diplomática. Los representantes de la asamblea se agitaron inquietos. Algunos con esperanza, otros con miedo. Siglos de jerarquía no podían deshacerse en un día. Pero la humanidad también había planeado eso. En todo el espacio de la asamblea, las naves humanas ya estaban distribuyendo recursos almacenados, compartiendo tecnología médica, enseñando a las poblaciones reprimidas a mantener su propia infraestructura. La revolución no era solo política. Era práctica. Su especie destruiría milenios de orden, acusó otro líder de la asamblea. No, replicó Santos.
Les estamos ofreciendo la oportunidad de construir algo mejor. Juntos. Las naves humanas que habían parecido tan primitivas para los sensores de la Asamblea ahora revelaban su verdadera naturaleza. Estaciones de investigación móviles, centros diplomáticos, centros de intercambio cultural. La misma tecnología que las había hecho invisibles ahora las convertía en plataformas perfectas para fomentar la conexión. La voz del Dr. Tanaka llegó a través de la red cuántica, ahora transformada en un sistema de comunicación abierto. Los primeros proyectos de investigación conjuntos ya están mostrando resultados. La tecnología cristalina de la Asamblea combinada con la computación adaptativa humana. Estamos viendo avances que nadie creía posibles. Esta fue la verdadera victoria de la humanidad. No la derrota de la Asamblea, sino la transformación de sus herramientas de opresión en instrumentos de cooperación. La forma cristalina del primer de la Asamblea parpadeó con frecuencias confusas. ¿Por qué, después de lo que le hicimos a su gente, por qué ofrecer cooperación en lugar de exigir venganza? Rossi sonrió, tocando el implante cuántico que una vez había fingido su muerte. Porque eso es lo que nos hace humanos. Aprendemos, nos adaptamos, crecemos. Y entendemos que la mejor venganza contra un sistema de opresión es construir algo mejor en su lugar. En todo el espacio de la Asamblea, los cambios ya estaban surtiendo efecto. Las especies que habían sido mantenidas separadas por decreto de la Asamblea se estaban reuniendo, aprendiendo unas de otras, compartiendo sus perspectivas únicas. La jerarquía se estaba disolviendo no por la fuerza, sino por la conexión. Los 100 no murieron para enseñarnos su misión, declaró Santos. Murieron para mostrarnos contra qué luchábamos. Y ahora les hemos mostrado a todos una mejor manera. La estructura cristalina del primer de la Asamblea cambió, mostrando frecuencias que los sensores humanos reconocieron como incertidumbre. ¿Y si rechazamos su nuevo pacto? Entonces se quedarán atrás, declaró Rossi simplemente. El futuro está llegando, con o sin ustedes. Les estamos ofreciendo la oportunidad de ser parte de él. Uno por uno, los representantes comenzaron a señalar su aceptación. No por miedo, sino por esperanza. La humanidad había hecho más que derrotar a la Asamblea. La habían vuelto obsoleta. La revolución no fue con armas, sino con ideas. No con destrucción, sino con creación. La humanidad había tomado las herramientas de control de la Asamblea y las había transformado en puentes entre mundos. La era de la Asamblea había terminado. La era de la cooperación estaba comenzando. 10 años después de la caída de la Asamblea, la galaxia se había transformado más allá del reconocimiento. Las agujas cristalinas de la antigua sede de la Asamblea ahora albergaban la Cooperativa Galáctica, donde especies antes consideradas indignas trabajaban junto a sus antiguos opresores. En la plataforma de observación de la primera estación de investigación de espacio profundo de la humanidad, la almirante Santos, ahora retirada, observaba cómo naves de todas las especies atracaban y partían. Cada nave representaba una colaboración que habría sido imposible bajo el gobierno de la Asamblea. Cuesta creer que haya pasado una década, dijo la doctora Rossi, uniéndose a ella en la ventana. El implante cuántico que una vez le salvó la vida ahora servía como traductor universal, un símbolo de cómo la humanidad había transformado las herramientas del engaño en instrumentos de comprensión. Debajo de ellos, en el atrio principal de la estación, el monumento a los 100 se había convertido en un lugar de reunión, no solo para los humanos, sino para todas las especies que buscaban comprender el precio de la libertad y el poder de la transformación. La Asamblea nunca lo entendió, reflexionó Santos. Pensaron que el miedo era la única forma de mantener el orden. No podían imaginar un universo unido por la cooperación. La evidencia de su éxito los rodeaba. Los antiguos mundos de la Asamblea habían florecido bajo el nuevo sistema. Las especies que habían sido mantenidas deliberadamente aisladas ahora lideraban proyectos de investigación conjuntos. La red cuántica, una vez una herramienta de vigilancia y control, se había convertido en la columna vertebral de una próspera cultura interestelar. Los últimos informes del Dr. Tanaka se desplazaban por sus pantallas de datos, avance tras avance a medida que diferentes especies combinaban sus perspectivas y tecnologías únicas.
La fusión de la computación cristalina de la Asamblea con los algoritmos adaptativos humanos había abierto puertas que nadie había imaginado posibles. Lo llaman el Gran Despertar, señaló Rossi. No solo avance tecnológico, sino renacimiento cultural. Especies redescubriendo su herencia, compartiendo sus historias, construyendo algo nuevo juntas. La propia estación era un testimonio de esta nueva era. Su diseño combinaba el ingenio humano con la precisión de la Asamblea, mejorado con contribuciones de una docena de otras especies. Era fea para los estándares de la Asamblea, hermosa para los humanos y perfectamente funcional para todos. Mensaje de la Tierra, anunció la IA de la estación. La primera generación de programas de educación entre especies se está graduando. 27 especies representadas en la clase de este año. Eran niños que habían crecido sin conocer la jerarquía de la Asamblea. Para ellos, la cooperación entre especies no era revolucionaria. Era normal. Eran el futuro por el que habían luchado. A veces me pregunto, dijo Santos, observando una nave cristalina atracar junto a una nave orgánica de los mundos del borde, si este era el destino de la humanidad desde el principio. No conquistar las estrellas, sino conectarlas. La Asamblea había buscado quebrar el espíritu de la humanidad. En cambio, habían forzado a la humanidad a evolucionar, a adaptarse, a convertirse en algo más grande. Los rasgos que habían tratado de reprimir, creatividad, resiliencia, compasión, se habían convertido en la base de una nueva sociedad galáctica. Los 100 estarían orgullosos, dijo Rossi en voz baja. Murieron para mostrarnos contra qué luchábamos. Pero terminaron mostrando a toda la galaxia por qué podíamos luchar. Debajo de ellos, en los laboratorios cuánticos de la estación, investigadores de una docena de mundos trabajaban juntos en problemas que habían desconcertado a sus especies individualmente. En los centros de intercambio cultural, historias y canciones de toda la galaxia se fusionaban en nuevas formas de expresión. En los astilleros orbitales, se construían naves que combinaban los mejores aspectos de todas las tradiciones espaciales. El mayor temor de la Asamblea se había hecho realidad. Su orden perfecto había sido destruido. Pero de sus cenizas había surgido algo mucho más vibrante, más dinámico, más vivo. ¿Lista para la ceremonia?, preguntó Rossi. Hoy marcaba la admisión formal de 3 especies más a la cooperativa, antiguos protectorados de la Asamblea, que finalmente habían alcanzado los puntos de referencia tecnológicos y sociales que se les había impedido deliberadamente alcanzar. Vamos a darles la bienvenida a casa, respondió Santos. Mientras caminaban por los pasillos de la estación, pasaron junto a seres de todas las formas y tamaños, todos trabajando juntos. La Asamblea había tratado de enseñarle a la humanidad su lugar en el cosmos. En cambio, la humanidad le había enseñado al cosmos que el lugar de nadie debe ser fijado por el miedo o la fuerza. La revolución no solo había liberado a la humanidad. Había liberado a todos para que se convirtieran en algo más de lo que la Asamblea había imaginado posible. Y esto era solo el comienzo.